Damas, caballeros, con la venia del Presidium, nuestra Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística verdaderamente se enorgullece en tener con nosotros al escritor Paco Ignacio Taibo II. Se dijo en el acta que se le da el reconocimiento en la categoría internacional, se dijo que es español. Paco Ignacio Taibo II efectivamente nació en España, pero es más mexicano que los nopales y los nopales. Nació en 1949, en 1958 ya estaba aquí en México, así es que tiene más de 50 años de estar en México y comer tacos y comer enchiladas y tamales y estar y conocer todos los rincones de nuestra patria, querer a nuestra patria. El reconocimiento, la medalla de acero medio histórico Capitán Alonso de León, efectivamente se le da en la categoría internacional, porque es un escritor internacional, laureado internacionalmente. Paco Ignacio Taibo II, bienvenido a Monterrey. Fuimos por él al aeropuerto a las 3 de la tarde, no lo hemos dejado un rato en paz, no lo hemos dejado descansar. Jóvenes activistas sociales lo han estado entrevistando, han estado platicando con él, porque es una de sus pasiones, como lo vamos a ver. Paco Ignacio Taibo II, dicen las biografías que existen en la carretera de información, y que hay mucha información de Paco Ignacio Taibo II. Hasta me estaba dando la tentación de compilar todo lo que dice ahí. Yo creo que formaría una enciclopedia de todas las cosas que dicen, muy buenas, excelentes, y alguna que otra crítica que la tiene que haber. Pero es impresionante las palabras que se dicen de este prolífico escritor mexicano. Dice una de ellas: Paco Ignacio Taibo II, político, activista social, activista sindical, profesor universitario en la Facultad de Historia y Antropología, periodista, director de revistas, novelista, presidente de la Asociación Internacional de Escritores Policíacos, porque además Paco Ignacio Taibo II es el iniciador de estas novelas policíacas, de estas novelas de la novela negra, de estas escrituras tan interesantes, y que verdaderamente ha causado una gran conmoción y ha recibido varios premios por estos libros. Describen a Francisco Ignacio Taibo, mejor conocido como Paco Ignacio Taibo II. Hay que recordar a su padre, también un excelente personaje de la cultura mexicana, y recordamos también aquella gran aventura existencial de su padre. Trabajaba para lo que es hoy Televisa, y después del movimiento del 68 decide: aquí no se puede trabajar, aquí coartan la libertad. En ese momento Paco Ignacio Taibo II ya andaba con los activistas estudiantiles, en los movimientos estudiantiles, que mucho le van a ayudar a forjar su pensamiento y su conciencia social y crítica. Taibo II, toda su actividad en la escritura se puede reunir en dos rubros: propiamente la literatura y en la historia, pero también es muy conocido porque participa activamente en la política, lo cual nunca lo ha negado. Y bien, hablaba ahorita Clemente Rendón de la cuestión genética, y hablemos de Paco Ignacio Taibo II. Su abuelo Benito Taibo perteneció a la dirección del Partido Socialista en España, participó en la insurrección de 1934 y en la Guerra Civil del 36. El hermano de su abuelo paterno fue director del diario socialista El Avance. Ambos fueron prisioneros en las cárceles franquistas por sus actividades e ideologías políticas. Su abuelo materno proporcionó armas de contrabando a los anarcosindicalistas, y durante la Guerra Civil
armó un pesquero y combatió en la guerra contra el franquismo, hasta que murió con todo su equipaje cuando sus enemigos hundieron su embarcación. No es de genética, digo yo, es de convencimiento. Claro, influye mucho el pensamiento y el accionar de la familia de Paco Ignacio Taibo II, que ante estos ejemplos, pues bueno, actúa en consecuencia, pero no es de genética, es de convencimiento. Ya hablamos de su padre Paco Ignacio Taibo, que es escritor y periodista, que luego se vio obligado a agregar a su nombre el número 1, porque Paco Ignacio Taibo empezó a escribir Paco Ignacio Taibo II para diferenciarse de su padre Paco Ignacio Taibo I. Claro, con esos antecedentes, qué difícil era vivir para una familia, vivir en un país fascista con estas raíces, así que la familia de Taibo decidió emigrar de España a México. Ya dijimos que es en el año 1958 y que Paco Ignacio Taibo II está en México y es un gran mexicano. Se dedica también al periodismo, que ahí inició en esta trinchera, una profesión que siempre ha amado y que yo creo que nunca abandonará. Tampoco abandonará la Ciudad de México. Y si hay alguien que conoce las entrañas de la Ciudad de México, la cotidianidad, que es alguien que sabe de sus problemas y de los sufrimientos y que la ha pensado y que ha filosofado sobre ella, ese alguien es Paco Ignacio Taibo II. Su carrera como escritor puede ser resumida, tal vez dirían algunos en pocas cifras. Yo he contado 65 libros de Paco Ignacio Taibo II, donde hay novelas, libros de cuentos, cómics, reportajes periodísticos, ensayos de historias, que se han publicado en más de 20 países, numerosos premios literarios, entre los que figura el premio Grijalvo de novela en 1982 por Héroes Convocados, manual para la toma del poder, el premio Café Gijón por Repaso, el premio Nacional de Historia de Lina, el premio Francisco Javier Clavijero 1987 por Bolcheviques, Historia Narrativa de los Orígenes del Comunismo en México, premios internacionales por sus novelas policíacas, pero además lo que engancha al lector también, aparte de su magnífica prosa, son para mí los títulos que emplea Paco Ignacio Taibo II. Por ejemplo, tenemos Inquilinos del DF a colgar la rojinegra, es el título de uno de sus libros. El cura Hidalgo y sus amigos, Muertos incómodos, retornamos como sombras. Así es la vida en los pinches trópicos, así se llama. Temporada de sopilotes, Arcángeles, 12 historias de revolucionarios herejes del siglo XX. El general Orejón S., magnífica biografía del general nuevoleonés Mariano Escobedo. Sinceramente, con todo respeto, compañeros historiadores del noreste, si no han leído el general Orejón S., urge que lo lean para que vean la calidad de escritura de este libro y la calidad de la obra de Paco Ignacio Taibo II. Lógicamente, no quiero pasar desapercibido ese hermoso libro voluminoso sobre Pancho Villa. Qué obra, qué biografía de Pancho Villa. Paco Ignacio Taibo va desentrañando todas las fuentes, las analiza, las confronta, las critica, y te va llevando. Es un libro voluminoso, pero que no quieres dejar de leer. Es importantísimo. Y claro, hay una parte ligada al norte, pero también al noreste. ¿Cuántos mitos no se han dicho de Pancho Villa? Hay que leer el libro de Pancho Villa, de Paco Ignacio Taibo II. Y qué decir de su gran biografía sobre Che Guevara también, libro voluminoso, pero que se lee. Algunos podemos leerlo de un solo tirón, aunque te lleve toda la noche, verdaderamente, porque te atrapan. Los libros de Paco Ignacio Taibo II te atrapan, te conquistan, te subyugan. Otros títulos: Insurgencia, mi amor, Ernesto Guevara, también conocido como el Che, Máscara Azteca y el Doctor Niebla, Cárdenas de cerca, Que todo es imposible, La bicicleta de Leonardo, Nomás los muertos están bien contentos, para que vean los títulos. El año en que no estuvimos en ningún sitio,
desvanecidos difuntos. El hombre de los lentes oscuros que mira hacia el cielo se llama Domingo y se llama Raúl. La lejanía del tesoro, qué magnífica prosa de Paco Ignacio Taibo, donde te va llevando cuando Juárez andaba de trashumante y que llevaba el Archivo General de la Nación. Entonces Paco Ignacio Taibo nos atrapa, nos lleva, porque los liberales entraban a las iglesias y se llevaban los ornamentos, los vasos y los tesoros que había ahí, y nos va llevando, ¿y dónde quedó el tesoro? ¿Y dónde está el tesoro? Y al final sabemos que el tesoro que llevaba Juárez no era el que se habían saqueado algunos liberales. Algunos conservadores también saquearon iglesias, ¿eh? Ahí no estaba el tesoro. El tesoro era el Archivo General de la Nación. Les recomiendo ese libro. Además, no sé si le convenga a Paco Ignacio Taibo, pero lo voy a decir. Hay algunos de sus libros, al menos la mitad, que están en internet y gratis. Así es que si no los quieren comprar, bájenlos en internet y ahí los pueden comprar. No sé si le convenga por la cuestión de las regalías, pero también sé que Paco Ignacio Taibo II ha promovido que esos libros se suban al internet para que estén al alcance de todo el pueblo. Bien, y muchos otros títulos nos llaman la atención, que también ha tenido, aparte de lo de Escobedo, lo de Villa en la región noreste. Por allá por 1981 escribió La huelga del verano en 1920 en Monterrey. Así es que hay cosas muy interesantes de Paco Ignacio Taibo II. Ahora bien, en este libro de General Orejón S., qué manera de tratar a un personaje. Para empezar, en otros tiempos no podíamos hablar de nuestros héroes y decirles de cosas. Los teníamos como semidioses que no se les podía decir. Ahora ya nos vamos hasta la intimidad y eso no les quita la gran categoría. Y yo me refiero a lo de Mariano Escobedo, porque si Paco Ignacio Taibo II habla de Pancho Villa, el gran héroe popular mexicano, habla de Che Guevara, el gran luchador internacional, luego nos habla del general Mariano Escobedo. Tres grandes personajes. Ahora bien, hay Beatriz Lucía Cano hace una reseña del libro de Mariano Escobedo, el general Orejón S., y dice: ningún historiador se atrevería a señalar al vencedor de Querétaro como un héroe despistado o un sopilote deprimido, por más ganas que tenga que decirlo. Lo cierto es que Paco Ignacio busca que el nombre de Escobedo deje ser el simple nombre que identifica una calle para volverse parte del imaginario histórico nacional. Y esto es importante porque reconoce a el general Escobedo como un ser humano, como un gran luchador, como un gran personaje. Claro, es una especie de biografía nada ortodoxa, no impuesta a las biografías que se hacen de los personajes, y aquí Paco Ignacio Taibo se va, como en toda su obra, se va, dialoga, platica, confronta al personaje, y nos dice de Escobedo que tenía un carácter turbulento, con actitudes de campesino rico, derrochador y pendenciero, a veces más loco que abusivo, un hombre en cuya existencia irregular y arriesgada se alternaba el desenfreno y la apatía, pues no solo era un jugador y aventurero, sino también un perseguidor de muchachas. ¿Cuándo se habían imaginado ustedes al general Mariano Escobedo definido así? Si lo vemos casi como un santo en las imágenes eclesiales, con sus lentes ahí, sus orejas grandes, su barba, pero aquí Paco Ignacio Taibo no los describe tal como era. Arriero, orejón, alto y desgarbado, de apariencia triste, producto de una barba descuidada y ojos acuosos. Se caracterizaba por la sobriedad de sus alimentos y bebidas y por ser un hombre inagotable con tremenda fortaleza física y que exigía que todos anduvieran a su paso. Ese es, en síntesis así, la cuestión de la personalidad de Mariano Escobedo que nos describe Paco Ignacio Taibo II. Yo sé que lo van a correr a comprarlo porque nos presenta a un personaje. Y lo mismo
No, es que no sé si está en internet, si no bájenlo. Va a pensar Paco Ignacio, ahora sí, pues son de Monterrey. Pero la otra faceta de Paco Ignacio Taibo II, que no está dedicado a su escritor, faceta de escritor, porque Paco Ignacio Taibo II es un escritor comprometido, un escritor con una ideología de izquierda, comprometido con las luchas sociales y participa activamente en las luchas sociales. A mí me encantan los escritos de los Taibo, de que debe estar su mamá orgullosísima de sus tres hijos escritores, pues a lo mismo las mujeres de Paco Ignacio Taibo, su esposa Paloma y su hija Marina, que son activistas sociales también. Pero lo que me encanta de los Taibo es que luego tienen unas frases, pero contundentes. En cierta parte, en cierto momento, yo digo hasta lapidarias, por lo que dicen, que a veces no puedes decir que no. Y no hace mucho dijo: este país necesita venganza social. Ya llegó la hora de la gloria. Solo se requiere más pensamiento utópico y menos pragmatismo. Esa es la frase de Paco Ignacio Taibo II, y así buscas en esa cuestión ideológica de izquierda, de luchador, y ahora que anda, y lo vamos a decir en esta sesión, ¿por qué no?, que es un activista de Andrés Manuel López Obrador. No con cuestión en ganas de participar en la cuestión política, sino como un escritor comprometido que no niega esta situación y que él a diario está presente con eso. Pero además, Paco Ignacio Taibo II, él lo maneja, y me encanta sus escritos, porque dice que la cultura política del mexicano siempre está marcado por rasgos muy claros, que son la desigualdad, la concentración del poder, el abuso del poder, la corrupción, la impunidad, la aceptación de la corrupción e impunidad como una norma, la resignación, la derrota ante el poder, la conversión o adopción de lo negativo como manera de supervivir y de avanzar socialmente. Paco Ignacio Taibo II es un hombre comprometido. Nos gusta mucho su paso por la literatura, que últimamente ha desembocado, que desembocó hace años en la historia, y ya sabemos que seguirá escribiendo. Hay que leer su libro sobre el Álamo, muy interesante, que yo pensaba que era el último, pero ahorita en el trayecto del aeropuerto acá me dice: no, ya publiqué 2 más. Y ahí llegamos a otra situación muy interesante de Paco Ignacio Taibo II. ¿Cómo le hace? ¿Por qué escribe? Alguna vez una periodista o un periodista le preguntó que cómo le hacía, que por qué escribía tanto, y Paco Ignacio Taibo II le contestó que escribía para descansar de la escritura. Y eso es importante, eso es bueno. Ahora nosotros lo vemos. Aquí lo tengo, dice: tu obra es una de las más prolíficas en el universo de la literatura mexicana. Y dice Paco Ignacio Taibo II: he contestado, le dijo a Carlos Rojas Urrutia del Universal, he contestado 200 veces a la pregunta: ¿por qué escribes tanto? Y digo: escribo porque encontré la clave para descansar de la escritura escribiendo. Pasar de la literatura a la historia es una forma de descansar directamente. Me divertía mucho y además lo gozaba. Había logrado quemar los periodos de seca que todo escritor tiene y que yo mismo viví a ratos de la literatura por la falta de ganas. La historia te permite ese descanso y viceversa, para que vean. Y nosotros le preguntamos: ¿cómo le haces? Escribe de noche, pero en la mañana temprano ya está dando conferencias, dirigiendo talleres. Además han creado su esposa, su hija y él la brigada de lecturas, de las lecturas en libertad, que han tenido un gran éxito en el Distrito Federal. Pero además la Feria Alternativa del Libro, en contraposición de las ferias del libro que se hacen, que están llenas de libros de supercherías y de superación personal y de mil y una dieta que nadie cumple y demás. Paco Ignacio Taibo está comprometido socialmente con estas ferias alternativas del libro. Por esta y muchas razones más que sería largo de enumerar, la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia
le otorga la medalla de acervo al mérito histórico capitán Alonso de León al escritor internacional Paco Ignacio Taibo II. Bienvenidos, muchas gracias.